Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este segundo simposio de aspectos microbiológicos en enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a empezar el simposio porque tenemos tiempos bastante justos y no queremos tomar mucho tiempo para presentar todas estas interesantes pláticas que han preparado los alumnos de microbiología de prácticamente los últimos semestres de la carrera. Es el segundo ejercicio que hacemos de pues poner un poco a disposición de la comunidad en general todos estos temas que a lo largo del semestre estuvimos estudiando y que, bueno, en el caso de los alumnos fueron los que más les llamaron la atención y decidieron como parte de un proyecto final hacer esta presentación a todo público, ¿sí? Vamos a tener participando a Jorge Gómez, a Mayela Fosado, a Joali Mejía, Emilia Ortiz, a Ariadna Martínez, a Ana Victoria Alarcón, a Andrés Mayo y a Isabel Reveles. Y bueno, nada más como para entrar un poco en contexto, el simposio habla de aspectos microbiológicos en enfermedades crónicas no transmisibles, o lo que es lo mismo, para más sencillo, podríamos hablar de todo lo que es la relación de la microbiota con diferentes enfermedades que no necesariamente son enfermedades infecciosas, ¿sí? La microbiota, para quienes no estén relacionados con el tema, son todos los microorganismos que viven y conviven en nuestro cuerpo, en diferentes partes de nuestro organismo. El intestino, por supuesto, es uno de los más abundantes, la piel, los genitales, la cavidad oral, todas las partes de nuestro cuerpo que están en contacto con el ambiente tienen una microbiota. Y esta microbiota tiene la capacidad de regular aspectos inmunológicos y fisiológicos, hormonales en nuestro organismo. Y por eso es que se relaciona de manera muy específica con el desarrollo de diferentes enfermedades. En este simposio, los alumnos van a estar platicando de diferentes enfermedades asociadas a la microbiota, a virus, a bacterias, a hongos, parásitos, desde enfermedades del sistema inmune, como es el lupus eritematoso. Van a estar hablando de diabetes, de enfermedades de la tiroides, de enfermedades cardiovasculares, en general de un gran número de enfermedades con las que actualmente convivimos y que, bueno, siempre estamos tratando de buscar algún aliado, ¿no? O alguna forma de poder intervenir y de poder generar tratamientos para estas enfermedades. Yo siempre les digo a los alumnos de microbiología que están en el momento indicado, ¿no? Y en la carrera indicada para poder realmente incidir con su conocimiento en la prevención y el tratamiento de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. No solamente a través de la investigación, sino también a través del desarrollo de productos. Hay una gran industria en auge, ¿no? Con los probióticos, con los simbióticos, y inclusive con terapias, ¿no? Utilizando parásitos, virus, que pueden en un momento dado formar parte de los tratamientos de estas enfermedades. Entonces, bueno, pues la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno de los alumnos tendrá 10 minutos para presentar su tema. Estos temas, bueno, pues la idea es que estén explicados de una manera sencilla, accesible para todo el mundo. Y posteriormente, al final de todas las presentaciones, podremos tener un espacio de preguntas, tanto del público como también entre los mismos alumnos podemos generar una dinámica de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Tenemos ya algunas personas que se están uniendo
al Zoom. Esperemos que a lo largo de la sesión se sigan uniendo más personas. Vamos a empezar con la plática de Jorge Gómez. Así es que, adelante. Ya, creo que ya se puede ver. Entonces, pues muy buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría darle un agradecimiento a la doctora Tania por generar este espacio para el aprendizaje y más que nada a ustedes por conectarse el día de hoy y escucharnos. Entonces, el día de hoy les presentaré mi charla titulada Bacterias que palpitan, la relación entre microbiota intestinal y enfermedades cardíacas. De modo preliminar, me gustaría que empecemos con algunas ideas básicas. Hace unos momentos la doctora Tania nos hizo una breve introducción a la microbiota intestinal y su importancia. Pero, ¿qué es lo que realmente pensamos cuando escuchamos la palabra bacteria de forma general? Bueno, en realidad lo más probable es que piensen en enfermedad. Y aunque no están equivocados, esto no siempre es cierto. Tal como nos mencionó la doctora, la microbiota intestinal es increíblemente compleja y se comprende por una gran medida de bacterias, la cual cumple una variedad de funciones que ni nos imaginamos, y una de estas es mantener nuestro corazón y sistema circulatorio en general. En particular, nuestra microbiota intestinal llega a tener efectos sobre nuestro sistema cardiovascular y se puede categorizar en función de lo que hace. Por ejemplo, tenemos actividad antiinflamatoria, la cual pues podemos ver en esta imagen. Les voy a presentar un pequeño esquema de cuando tenemos una dieta rica en fibra, que se supone que es como deberíamos de tener siempre. Podemos ver que esta fibra llega hasta nuestro intestino y pues es aprovechada por las bacterias que habitan ahí. Cuando esto sucede, las bacterias se van a comer la fibra, por llamarlo de algún modo, y van a generar pequeñas moléculas que son capaces de afectar una gran variedad de nuestras propias células y mecanismos dentro de nuestro propio cuerpo. Pero lo que más nos interesa en este momento son estas células, llamadas células Treg. Se llaman así porque justamente van a regular procesos de inflamación en nuestro cuerpo y pues son responsables de incluso reducir la inflamación en nuestro corazón. Es decir, que si está inflamado, vamos a tener problemas para bombear sangre y pues se imaginarán las consecuencias que esto puede llegar a tener. Entonces, estas células van a estar encargadas de mitigarlo. Entonces, de manera general, simplemente podemos decir que la fibra llega, nuestras bacterias van a consumirlo, van a secretar estos compuestos, van a afectar y activar nuestras células regulatorias y van a generar esta antiinflamación, lo cual pues es muy importante incluso en personas, por ejemplo, que tienen alergias, lo cual está caracterizado porque van a tener una inflamación pues bastante considerable. Otra actividad importante de nuestra microbiota intestinal es se ve en la forma de producción de compuestos necesarios. Y podrían preguntarse qué clase de compuestos necesarios produce nuestra microbiota. Bueno, en realidad son tantos que podría tratarse toda esta plática, todo el simposio de ellos y no podríamos acabar. Pero para darles un ejemplo concreto, les muestro esta imagen a continuación. Nuestras células intestinales se ven más o menos así. Entonces, podemos ver que tienen uniones por aquí y por acá. Y estas uniones son bastante importantes, pues evitan el paso de sustancias tóxicas hacia el resto de nuestro cuerpo. Pero en algunas ocasiones, como cuando estamos enfermos, estas uniones pueden debilitarse y abrirse, lo cual permite que todo lo tóxico, todo lo bueno y malo pase indiscriminadamente. Y aquí nuestra microbiota intestinal juega un papel gigantesco para regular la unión entre estas células. Pues resulta que nuestras células intestinales, que podemos ver aquí, están siendo captadas por nuestras células, la microbiota puede marcar a nuestras células intestinales por medio de receptores como este, y esto le va a dar la indicación a nuestras células de mantener, generar y simplemente tener una unión lo suficientemente estrecha como para que solamente aquellos compuestos que son necesarios puedan pasar y aquello que no, pues lo mantengamos afuera. Y podrían preguntarse qué tiene que ver esto con el corazón, pero más adelante lo vamos a retomar. El último acto bondadoso que les hablaré del día de hoy que nuestra microbiota intestinal lleva para proteger nuestro corazón es evitando el crecimiento de bacterias que nos hacen daño. Todo el mundo nos hemos enfermado del estómago y la mayoría de las veces que vamos al médico nos va a dar un antibiótico porque tenemos una infección bacteriana. Pues resulta que nuestra microbiota intestinal sana nos puede ayudar a evitar esto. Tal como les mencioné antes, nuestro intestino está lleno de muchísimas bacterias, lo que implica que van a competir entre ellas para ver quién se queda con la mayor parte del intestino y quién de plano pues se va a tener que ir. Esta competencia entre bacterias permite que cada persona tenga una microbiota intestinal única y diferente, pero también permite que las bacterias buenas, por llamarlos de algún modo, van a estar peleando con las bacterias que nos van a infectar. Y en caso de ganar, pues podemos evitar la enfermedad. Y si no, pues siempre existe Treda en la farmacia que nos va a ayudar. Entonces,
Pues esto no sería una plática de microbiota de enfermedades cardiovasculares si no pudiera haber algún efecto de nuestra microbiota negativo sobre nuestra salud en el corazón en específico. De primera instancia, tal como se pueden generar los compuestos que les mencioné antes que nos ayudan a mantenernos sanos, también se pueden generar compuestos que nos van a hacer daño. En este caso les voy a mostrar esta imagen, la cual pues podemos ver una dieta rica en proteína animal, es decir, como carne y huevo, pero también cuando tenemos dietas basadas en pizza, tacos y cosas por el estilo. Estos alimentos tienen proteínas como la carnitina, la cual si alguien va al gimnasio tal vez esté familiarizado, algunas proteínas lo tienen, y pues nuestra microbiota ayuda a convertir esta proteína en finalmente esta molécula que le llamamos TMAO. Esta molécula va a ayudar a generar justamente las placas de colesterol que tanto le tenemos y que tanto pueden generar como efectos de trombos o pues en general afectar la circulación de nuestra sangre. Y por si no fuera suficiente, algunos estudios señalan que puede estar ligado con diabetes y con obesidad. Entonces, pues es importante tener una dieta balanceada con este tipo de proteínas. A continuación, puede que no le sea sorpresa para nadie, pero pues nuestra microbiota va a reaccionar justamente a lo que comemos. Entonces, todo mundo que padecemos del corazón hemos escuchado, y también casi todos, que comer mucha sal es malo. Pero cómo actúa la microbiota en este caso es bastante interesante. Bueno, pues al ingerir altas cantidades de sal, la molécula que les acabo de mencionar llamada TMAO se va a producir todavía más, y las moléculas que les mencioné en un principio que van a reducir la inflamación, pues se van a dejar de producir casi en su totalidad, lo cual nos va a generar mucha más producción de TMAO y pues no nos vamos a poder desinflamarnos. Y el TMAO no solamente va a ayudar a lo que les acabo de mencionar, sino que las primas de las Treg, las células encargadas de desinflamar, estas células T van a estar actuando y van a generar unos compuestos que al final terminan inflamando todavía más el corazón y terminan activando pues todos los factores que ya les mencioné de tema o que van a generar justamente esta cuestión de las placas de colesterol y pues nos va a reducir la posibilidad de supervivencia en casos de, por ejemplo, un paro cardíaco. Pues finalmente en esta sesión de terror con bacterias y el corazón, les platicaré que cómo tener problemas en el riñón, de por sí, que es un problema bastante grande, pues puede ser todavía más y afectar nuestro corazón. En particular, nuestros riñones son encargados de sacar las sustancias que nuestro cuerpo genera y pues ya son desechos. Pero una microbiota enferma, por llamarla de alguna manera, va a generar más de estos compuestos. Estos compuestos que son al final desechos, pues van a generar que las bacterias que ayudaban a reducir la inflamación se vean disminuidas, mientras que aumentan la inflamación, pues van a estar en aumento. Y ahora tiene que ver lo que les había mencionado con la pared y de la pared y nuestras células intestinales. Pues resulta que cuando estas bacterias que causan inflamación empiezan a crecer, pues nuestra pared empieza a disminuirse y las bacterias logran pasar a nuestro sistema, lo cual, por algún motivo que todavía desconocemos, logran todavía, como todo lo demás, generar aún más placas de colesterol en nuestro cuerpo. Y encima de todo, los ácidos biliares que seguramente han escuchado, pues ayudan justamente a sacar el colesterol que tenemos en el cuerpo, pero una vez más, las bacterias que llegan a nuestro sistema pues están reduciendo la actividad de estos ácidos, lo cual va a generar todavía más placas, va a generar debilitamiento en las arterias y venas, y pues esto es un problema considerable si se ponen a pensarlo. Y pues para terminar, me gustaría dejarles un mensaje de qué pueden hacer para cuidar su microbiota y por consiguiente a su corazón. Para esto hay que recordar algunas cosas, como que cada persona es diferente. Es decir, que como cada persona es diferente, nuestra microbiota también es diferente. Lo que a ustedes les haga beneficio, les sea beneficioso, no forzosamente para su vecino, para su hermano, para quien sea. Por eso hay que tener cierta mesura a la hora de recomendar nuestros tratamientos o probióticos, inclusive. Para sorpresa de nadie, dieta y ejercicio, qué novedad. Pero la dieta y el ejercicio pueden variar de persona a persona, es decir, algunos van a necesitar dietas más ricas en fibra, mientras que otros van a necesitar algunos otros compuestos. Y por eso tenemos que consultar a los especialistas, no solamente un nutriólogo, no solamente un médico, no solamente por ejemplo, un médico especialista en cardiología. Esto es tan complejo y como habrán visto, tenemos tantos factores que afectan tanto a nuestro cuerpo como nuestro cuerpo va a afectar a la microbiota, que al final es una mezcla tan grande que una sola persona no tiene el conocimiento ni la vida necesaria como para poder entender todo.
Y finalmente, pues lo único que sabemos es que no sabemos nada. Al final del día, este es un campo tan grande como la vida misma y apenas va empezando, por lo que hoy funciona puede que el día de mañana no. Así que, de igual manera, los invito a seguir participando en este tipo de actividades para aprender más y en específico a escuchar a mis compañeros que les enseñarán cosas de la microbiota todavía más interesantes. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante esta parte de la microbiota y el corazón, ¿no? Generalmente siempre asociamos temas de microbiota únicamente con la salud gastrointestinal y bueno, ahorita en la plática de Jorge nos damos cuenta de la implicación que tiene, ¿no? En nuestro corazón y de cómo los alimentos de origen animal, la sal, pues siguen siendo alimentos que tenemos que controlar, ¿no? Y tratar de reducir para poder mantener esta primero salud intestinal y después salud cardiovascular. Entonces, muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora con Mayela Fosado. Muchas gracias. Ah, listo, ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Para comenzar a platicarles un poco, supongo que han escuchado sobre la sobrepoblación que existe actualmente en el mundo, pero ¿sabían que esto no solo existe en la población humana, sino también de nuestras bacterias? Esto es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, conocido como SIBO por sus siglas en inglés. El SIBO se caracteriza por la presencia de una cantidad anormal de bacterias en el intestino delgado y viene acompañado de, bueno, muchas veces con síntomas intestinales como el dolor abdominal, la hinchazón, diarrea o mala absorción. El intestino delgado se divide en tres partes, en duodeno, yeyuno e ilion, siendo el duodeno y el yeyunio la parte más cercana al estómago y por ende al ácido estomacal. Es por esta razón que se presentan poca cantidad de bacterias. Algunas de estas bacterias que están presentes en el intestino delgado son las que seguramente han escuchado en algunos productos como el Yakult, o sea, los lactobacilos. También están los Enterococcus, es una bacteria de forma ovoide, y algunas bacterias anaerobias que no necesitan de oxígeno para vivir. Específicamente en el ilion, posee una microbiota combinada entre tipos de bacterias que abundan tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, o también denominado colon. La presencia del ilion es importante porque es un factor de protección en contra del exceso de las bacterias. Y aquí se encuentra una válvula conocida como válvula ileocecal, que es esta de aquí, y esta permite pasar el contenido que viene del intestino delgado al colon. Cuando esta válvula falla, el microbioma se vuelve más similar al del colon y aumenta la cantidad de las bacterias. De igual forma, existen otros factores de protección como el peristaltismo, eh, que es el proceso de contracción por el cual se trasladan los alimentos a diferentes partes del tracto digestivo, la bilis y secreciones del páncreas, el ácido gástrico y otras bacterias que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. Si estos mecanismos fallan, puede llevar al desarrollo de SIBO. Sin embargo, como factores de riesgo también, el llevar una mala alimentación y una mala calidad de vida, por ejemplo, llena de estrés, pueden influir en la alteración de la microbiota, llevando al desencadenamiento de SIBO y de otros padecimientos intestinales. Si bien algunas manifestaciones clínicas del SIBO son el dolor abdominal, la hinchazón, la diarrea, la mala absorción, el exceso de flatulencia y los trastornos de sueño, es importante mencionarles que no siempre existen estas manifestaciones clínicas cuando existe SIBO en el intestino, sino se dan cuando existen cepas invasivas de bacterias que puedan dañar a las células epiteliales del intestino y provocar una inflamación. Cuando el SIBO se vuelve crónico y grave, puede provocar pérdida significativa y una desnutrición grave.
debido a que las bacterias consumen nutrientes como carbohidratos y vitamina B12, lo que provoca un descenso en la entrada de las calorías. Sin embargo, el SIBO también se asocia con otros trastornos y enfermedades, como el síndrome del intestino irritable, la pancreatitis crónica, enfermedad celíaca, es decir, una enfermedad que daña el intestino delgado por el consumo del gluten, enfermedades como, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo y diabetes mellitus, perdón. La prevalencia del SIBO real es desconocida, pero el síndrome del intestino irritable, los trastornos de motilidad intestinal y la pancreatitis crónica son la causa más predominante de SIBO y representan el 80% de los casos. Además de que el SIBO es más prevalente en población femenina y en personas mayores. Y ya que una de las manifestaciones causadas por SIBO es la distensión abdominal, el tiempo de aparición de la distensión puede ser un factor para ayudar a identificarlo. Cuando existe una distensión abdominal de 1 a 20 minutos, puede ser debido a problemas con el ácido estomacal. Cuando es de 1 a 3 horas, es relacionado con el intestino delgado, y cuando es de 3 o más, es relacionado al intestino grueso. Algunas de las pruebas diagnósticas para la detección de SIBO es el cultivo de tejido del intestino, el cual se basa en examinar una muestra de líquido tomada del intestino. Y otra prueba es la prueba de hidrógeno en el aliento. Se basa en la medición de hidrógeno producido por el metabolismo. Debido a que las células humanas no pueden producir los gases de hidrógeno metano, y cuando existe un exceso de puede relacionarse a bacterias productoras de estos. Para el tratamiento del SIBO es dado con antibióticos, probióticos y con un cambio de alimentación, como una dieta baja en carbohidratos, debido a que el exceso de bacterias se intensifica más con la presencia de los carbohidratos. Y como conclusiones, sin duda la identificación de los signos y síntomas, además de acudir con especialistas, y la realización de las pruebas diagnósticas pueden ayudar a una detección de SIBO, pero es importante no olvidar que también se debe llevar una buena alimentación y una buena calidad de vida para disminuir la presencia de SIBO. Y muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte. Perfecto, muchas gracias, Mayela. Un poco para abonar esto que acaba de presentar Mayela, normalmente en el tema de microbiota escuchamos mucho de los desequilibrios, ¿no? De la llamada disbiosis. Y el SIBO justamente es un tipo de disbiosis, no es, ahora sí que qué tipo de bacterias son las que están alteradas, sino en dónde se encuentran, ¿no? Entonces, es una forma diferente también de ver un desequilibrio en nuestro cuerpo. Pues creo yo que es un padecimiento que está un poquito poco estudiado o poco identificado por la parte médica, ¿no? Inclusive la parte nutricional y que pues es algo a lo que tenemos que ponerle atención, porque mucha gente sufre de estos problemas de inflamación y demás en el intestino. Pues vamos a pasar ahora a la siguiente plática con Yoali Mejía. ¿Lista, Yoali? Lista. Perfecto. Adelante. Voy. ¿Me dicen si ya la ven? Sí, listo. ¿Sí? Perfecto. Buenas tardes. El nombre de mi charla es Intestino, el controlador de tus pensamientos. Y muchas veces hemos escuchado hablar de la esquizofrenia, ¿no? Incluso creo que es una enfermedad mental que muchos le tenemos miedo que algún día nos dé, tal vez, o que algún día podamos llegar a sufrirla, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué es la esquizofrenia?
Bueno, la esquizofrenia es un trastorno neuropsiquiátrico que básicamente afecta principalmente a los comportamientos, los sentimientos, los pensamientos, sobre todo de una persona que padece este tipo de trastorno, ¿no? Dentro de esta enfermedad podemos tener tanto síntomas positivos y negativos, que principalmente son las alucinaciones, las ideas delirantes y un lenguaje desorganizado, que normalmente tendemos como a asociarlo directamente, ¿no? Cuando relacionamos la palabra esquizofrenia, realmente lo primero que se nos ocurre son las alucinaciones. Y dentro de los síntomas negativos, que principalmente es la alogia. La alogia es toda esta parte de la falta de capacidad de realmente tener un lenguaje estructurado y pensamientos coherentes, por así decirlo. Dentro de algunas de las complicaciones que pueden sufrir estas personas que tienen esquizofrenia o que padecen de esta enfermedad, pues es sobre todo la depresión. Llega al aislamiento social en donde pues quieren estar solos, no quieren como prácticamente estar con nadie porque creen que no son lo suficientes. Tener un comportamiento agresivo hacia las personas que las rodean y pues esto les permite o bueno, les da la incapacidad, no pueden llegar a trabajar o convivir dentro de un mismo entorno, ¿no? Entonces, lo cual muchas veces pues lamentablemente llega a terminar en un suicidio. Pero bueno, para todo esto, para todo esto pues se preguntarán qué relación o qué tiene que ver un trastorno psiquiátrico o qué tiene que ver mi mente con mi intestino, ¿no? Bueno, prácticamente diversos estudios nos han ayudado a demostrar que en realidad, pues sí, o sea, nuestro intestino es la base de casi todo lo que hacemos, controla muchos de nuestros pensamientos. Entonces, bueno, como mencionó Mayela hace un ratito, los lactobacilos, que normalmente los asociamos con los Yakults que normalmente tenemos, pues se ha tenido una correlación de los aumentos en los síntomas positivos que lleva este trastorno, ¿no? Que como les mencioné son las alucinaciones y, bueno, todos estos pensamientos, ¿no? Tenemos también otra familia de otras bacterias, como son la Gnospirase y algunos bacteroides que también se relacionan con los síntomas psicóticos o comportamientos psicóticos. Asimismo, pues tenemos a los Ruminococcus, que pues prácticamente también se ha asociado a los síntomas negativos, porque es principalmente la alogia. Y algo muy importante es, por ejemplo, esto de los lactobacilos nuevamente y Ruminococcase, que también se ha visto o se ha demostrado que tiene un aspecto muy, muy importante en el GAF. Pero pues, ¿qué es la GAF, no? Esta es una escala prácticamente en la que nos ayuda a medir qué tan capaz es una persona de poder establecer una relación con su entorno, de poder seguir con su día a día, siendo que va a una escala del 1 al 100, en donde el 100 es prácticamente una incapacidad en el que no puedes estar ahí y 1 pues puede seguir con tu vida, ¿no? Entonces, realmente pues se ha visto una disminución en toda esta escala que pues es muy importante sobre todo para las personas que lo padecen. Entonces, bueno, es que no sé. Bueno, también otros estudios nos han permitido demostrar o nos han permitido observar en donde la presencia de tratar algunos pacientes con antipsicóticos, pues también afectan hasta cierto punto la microbiota, ¿no? Tienen un aspecto importante, pues porque al final de cuentas van directamente hacia todos estos microorganismos, ¿no? Entonces tenemos 2 estudios recientemente que se han hecho sobre todo en ratones y ratas, en donde tenemos a la olanzapina, que es el antipsicótico principal que se administra hacia todas estas personas, en donde se ha visto una disminución de la diversidad de algunas bacterias como las actinobacterias, protobacterias y bacteroidetes. Se ha visto el aumento de algunos firmicutes y también se ha visto un aumento en la abundancia de algunas otras bacterias como las gamma protobacterias. Asimismo, pues tenemos la risperidona, que es otro de los principales antipsicóticos administrados a las personas, que se ha visto pues también un aumento en Bifidobacterium y sobre todo en Escherichia coli y una disminución en Clostridium, lo cual pues al final de cuentas es todo una disbiosis, todo un desequilibrio en todo lo que provocan, ¿no? Entonces todas estas bacterias en realidad tienen que estar correlacionando siempre juntas, por así decirlo, para que nos den como al final una relación
tanto positiva como negativa de todo lo que esta persona tiene, ¿no? Estos estudios fueron realizados también les menciono en ratas, y también se ha comprobado esta misma presencia en algunos humanos a través de las heces y de toda esta parte de, pues, encontrar toda la diversidad microbiana. Por otro lado, también se ha querido ver, aunque no hay muchos estudios en realidad, pero se ha podido como observar que la administración de algunos prebióticos y de algunos probióticos pueden tener realmente un aspecto importante en todo esto. ¿Por qué? Porque pues al ser bacterias en la administración de estos prebióticos y probióticos, pues realmente tienen un aspecto importante, ¿no? Entonces todo esto ayuda simplemente a hacer una disbiosis y un control en donde las personas, pues realmente su intestino está muy impactado o muy influenciado por la forma de pensar de estas personas, sobre todo con esquizofrenia. Entonces aquí básicamente les muestro un pequeño diagramita en donde pues si existe una disbiosis o un desequilibrio en nuestro intestino, pues todo esto daña nuestro cerebro, ¿no? Entonces realmente tal vez el aumento de prebióticos, bueno, el consumo de prebióticos y probióticos podrían realmente llegar a ayudar o a más o menos equilibrar todos estos síntomas y todos estos padecimientos hacia aquellas personas, sobre todo con esquizofrenia. Y bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que podemos obtener de todo esto? Bueno, prácticamente, pues, todas las microbiotas, como mencionó también mi compañero Jorge al inicio, todo es único. Entonces, cualquier persona, sobre todo en este caso de las personas con esquizofrenia, pues su microbiota es única. Realmente todas las personas somos diferentes, entonces tanto variaciones clínicas, bueno, se pueden presentar variaciones clínicas y tener todos estos comportamientos, todo a base de lo que consumimos. Entonces, pues quiero que pues en realidad sepan que hay que cuidar nuestro intestino, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos como ese pensamiento o ese control de preocuparnos, pero realmente podría causar un impacto tanto a desarrollar algunas enfermedades a futuro, como pues a controlar a aquellas personas que realmente la están padeciendo en este momento. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Yoali. Esta parte que platica Yoali es muy interesante, muy importante, porque de repente creo que todos hemos sido víctimas de tener, ¿no?, manifestaciones gastrointestinales asociadas a nuestras emociones, ¿no? Y creemos que son nuestras emociones las que afectan a lo mejor a nuestro intestino y nos duele el estómago, ¿no? Cuando estamos haciendo un coraje o nos da diarrea cuando estamos nerviosos por algo, ¿no? Pero la realidad es que esta comunicación es bidireccional, o sea, también lo que está pasando en nuestro intestino afecta la manera en la que estamos pensando, sintiendo y lidiando con alguna situación, ¿no? Entonces, pues esta relación entre la microbiota y la salud mental ha cobrado una importancia pues los últimos años, y es algo que tenemos que poner atención. Entonces, bueno, pues muy interesante esta plática. Vamos a seguir ahora con la plática de Emilio Ortiz. ¿Listo? Listo. Gracias. Listo. Ok. Buenas tardes. Gracias a la doctora Talina por darme esta oportunidad de dar esta pequeña charla. Y yo les voy a dar esto sobre síndrome de intestino irritable. Y la verdad es que quisiera empezar haciéndoles una pregunta y no me la tengo que contestar claramente. Y es, ¿cuántos de ustedes no han tenido estos tres síntomas? Es dolor abdominal, diarrea y constipación. Y estos son los tres principales síntomas de intestino irritable. Y pues el síndrome de intestino irritable pues es un trastorno gastrointestinal funcional donde hay dolor abdominal crónico asociado a un cambio en la frecuencia y en la forma de las heces. Y ahora el intestino irritable se divide en dos subgrupos con base en los patrones de los síntomas, que
que con base en los patrones de los síntomas, ya sea con constipación o con diarrea. Y hay un tercero que muestra un patrón mixto entre estos dos, que es constipación y diarrea, y cada uno de ellos va a reflejar específicamente la forma de las heces. Ahora, este trastorno se considera que forma parte de los trastornos de intestino-cerebro. ¿Qué tiene que ver el cerebro? Pues el sistema nervioso central está conectado a algo llamado plexo mientérico, que esta es una región del sistema nervioso entérico que provee de inervación motora y es a través de esta conexión que nuestras emociones pueden influenciar la motilidad intestinal, la secreción mucosa y la función de la barrera intestinal. Y también, pues, viceversa, la función mental también puede estar influenciada por estímulos gastrointestinales. Y pues nuestro intestino está involucrado en la producción de algunos neurotransmisores o hormonas de la felicidad, como lo es la serotonina y la dopamina. Estas son las que producimos cuando pues, nos llega la quincena y pues es una felicidad inimaginable. Y se ha reportado que en pacientes con intestino irritable, la secreción de dopamina y serotonina es diferente o anormal. Y pues esto puede ser un factor pues bastante importante para determinar los patrones que tiene esta enfermedad, puesto que no es muy fácil de diagnosticar. Entonces, con base en esto, no es de locos pensar que no estás tan feliz, quizá porque tienes síndrome de intestino irritable. Y pues hablando de hormonas de felicidad, la depresión es una comorbilidad asociada a intestino irritable, asociado a niveles de biomarcadores de inflamación como lo es la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y el estrés, algo que dudo que haya alguien que no haya sentido, puede producir alteraciones a nivel de barrera intestinal, que cuando ésta se altera, pues permite el paso de sustancias o moléculas que estimulan la producción de citoquinas inflamatorias, como ven aquí, que desencadenan el proceso de inflamación. Entonces, si a ustedes les preguntan si estás deprimido, su respuesta alternativa puede ser no, no estoy deprimido, solo estoy estresado y un poco inflamado. Entonces, alguien que padece de este trastorno muestra alteraciones en la microbiota que coloniza la mucosa. Tener SIBO, como mi compañera Mayela les explicó, pues tiene implicaciones en la generación de síntomas o síntomas que son similares o comunes en el intestino irritable. Aunque tomemos en cuenta algo, y es que estas alteraciones van a depender de la dieta y el área geográfica. Y lo que se sabe actualmente es que al menos el 10% de los pacientes que desarrollan intestino irritable tienen un historial previo de infecciones entéricas y que del 3 al 36% de los casos, o sea, de los casos de gastroenteritis son seguidos de síntomas persistentes de intestino irritable. Y pues se ha visto que eso está relacionado a la inflamación de la mucosa, alteraciones en la inmunidad de la mucosa y al sistema nervioso entérico. Cosas que ya mencioné con anterioridad y pues no está por demás las modificaciones que hay en la microbiota intestinal. Y pues, otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿alguien de aquí sería o es intolerante a algo? Yo, yo en lo personal soy intolerante a la lactosa. Y pues resulta que estas intolerancias en el intestino, como esa, pues son algo bastante comunes. Los carbohidratos no se absorben bien y pueden incrementar la fermentación del intestino. Y de esta manera activan síntomas de intestino irritable en individuos con un intestino hipersensible. Y la pregunta final de hoy, ¿qué deberías de hacer? Y para empezar, no te vas a morir, pero sí te la vas a pasar mal si no te cuidas. Y esto lo digo desde mi experiencia porque yo tengo síndrome de intestino irritable. Es algo multifactorial, pero puedes hacer dos cosas que parecen muy fáciles, pero una requiere deseo y otra disciplina. Y ustedes me dirán cuál a cuál. Y una es relajarte, que no es fácil y va más allá de sentarte un rato a descansar y verte una peli. Es dormir bien, al menos tus 8 horas, y la terapia no está por demás. Comer bien, entre comillas, no es frutas y verduras también. O sea, porque no hay una dieta que te pueda solucionar. No, no hay nada, ni la keto, nada. Porque cada uno es diferente, cada uno tiene una distinta microbiota. Y no a todos nos va a hacer daño lo que a otros sí.
Y es comer de 3 a 5 veces al día en horas bien específicas y tratar de no pasar tanta hambre. Y es evitar todo aquello que nos haga sentir mal. Por ejemplo, me hace sentir mal la salsa, aunque me encante tanto. Y algunos de los 3 síntomas que mencioné: dolor abdominal, constipación o diarrea, que son los 3 síntomas principales de síndrome de intestino irritable. Y pues esto sería todo por mi parte y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Esta parte, fíjate que se conectó, ¿no? Bastante bien con lo que presentaron anteriormente, porque finalmente ya vimos, ¿no? El estado de ánimo es un factor importante también que determina a las enfermedades intestinales, ¿no? Y entonces la gente pasa de gastroenterólogo al nutriólogo, a otro gastroenterólogo, otro nutriólogo, gastroenterólogo, médico, alópata, homeópata, y no se encuentra la solución a este tipo de problemas porque se está buscando a lo mejor en el lugar equivocado, ¿no? Y hablar de esta relación de salud mental, salud intestinal, es algo que debe de ir de la mano, ¿no? Entonces, muchas gracias, Emilio, por tu, pues, plática, fue entre plática, confesión, también, pero sobre todo una experiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la plática de Ariadna Martínez. Hola, pues buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo les voy a hablar sobre una enfermedad autoinmune y como tal, pues mi charla se titula ¿Es una enfermedad autoinmune hereditaria o adquirida por mimetismo molecular de la microbiota? Para comenzar, definamos qué es lupus. Pues bien, el es el lupus eritematoso sistémico. Este se va a caracterizar por ser autoinmune. Esto se refiere a que nuestro cuerpo nos ataca a nosotros mismos. Esto puede tener como consecuencia una inflamación crónica y también se caracteriza por tener una concentración alta de células B y autoanticuerpos, lo cual puede llegar a un daño multisistémico, principalmente en órganos como la piel, articulaciones, riñones y sistema nervioso central. Esta enfermedad se creía hasta pues hace algunos años que era ocasionada por una herencia genética. Sin embargo, en estudios recientes se ha empezado a hablar sobre el mimetismo molecular. Pero ahora, ¿qué sabemos sobre el mimetismo molecular? Este término hace referencia a que cuando un componente de algún microorganismo se parece mucho a algún componente que tenemos nosotros, los humanos. Y esto pues, va a ocasionar que aunque hayamos eliminado a este agente externo, nuestro cuerpo siga reconociendo de forma errónea a nuestra propia molécula. Y como consecuencia vamos a tener pues una inflamación y pues desencadenar alguna respuesta inflamatoria. Esto mediante pues los anticuerpos que van a ser los que reconocen al antígeno y se va a dar como toda esta respuesta para llamar a células para combatir contra algo que realmente es de nosotros. Entonces, ahora tenemos la relación de lupus y microorganismo, o sea, cómo puede un microorganismo hacer que se desarrolle una autoinmunidad. Pues bien, esto puede ser también a causa de alguna infección, ya sea infección viral, bacteriana o parasitaria. Entre las infecciones virales podemos ver que podrían ser más frecuentes y las que pueden estar más influenciando en esta enfermedad. Principalmente son virus de la familia Herpes viridae, y aquí pues bacterias patógenas como Helicobacter pylori y Mycobacterium tuberculosis, y algunos parásitos como son Toxoplasma, Plasmodium, Leishmania y algunas infecciones con helmintos. Primeramente me gustaría hablarles sobre el virus del Epstein-Barr y la relación que tiene con el desarrollo de la autoinmunidad. Pues bien, el Epstein-Barr es un virus que pertenece a la familia del herpes humano.
Este se caracteriza por tener 3 fases: la fase de infección primaria, la de latencia y la de reactivación. Aquí lo importante es que, bueno, cuando está latente se va a esconder dentro de las células B. Estas células, como lo mencioné anteriormente, son las que están más, como en mayor cantidad en el lupus. Y bueno, aquí en la imagen se puede ver cómo pues el virus hace contacto con la célula y va a penetrar en ella. Y bueno, estas células, las células B, digamos que es una respuesta a que haya más debido a la inducción de una molécula que es la interleucina 10. Esta interleucina 10 normalmente nosotros la producimos para evitar que haya inflamación. Sin embargo, esta molécula también puede producirle el virus, o sea, no como tal, pero es muy, muy similar a la de nosotros los humanos. Por lo tanto, que el virus produzca esta molécula nos va a afectar. Y bueno, esta molécula comparte funciones de supresión de citocinas inflamatorias, esto con la finalidad de que el virus no sea encontrado y por lo tanto no sea erradicado, y la estimulación de otras células, como lo son las inmunoglobulinas y las células B, que son precisamente en las que se esconde. La intención del virus es crear más células para estar presente y seguir pues en nuestro organismo de alguna forma. Y continuando con el desarrollo de la autoinmunidad, pero ya no enfocada en virus, ahora nos vamos con bacterias y la microbiota. Tenemos a bacterias como Burkholderia, que nos podrían ocasionar algún mecanismo de autoinmunidad debido a la composición de esta. También algunas infecciones de micobacterias, principalmente de Mycobacterium tuberculosis, y otras que podrían ser como Oridobacter splenidius y Akkermansia musciphylla. Estas 2 bacterias están presentes en nuestra microbiota intestinal. Y bueno, finalmente se han propuesto diversos tratamientos para controlar tanto la enfermedad como la microbiota. Entre ellos la toma de glucocorticoides, que se va a enfocar más en lo que es una supresión de nuestro sistema inmune para que no nos siga atacando, y también el uso de vacunas, antibióticos. Principalmente los antibióticos se utilizan cuando hay como infecciones bacterianas y erradicar las bacterias patógenas, pero vamos, los antibióticos también pueden eliminar lo que son bacterias que pertenecen intrínsecamente a nuestra microbiota y puede traernos también consecuencias pues negativas. Y otros tratamientos también son como las quimioterapias, pero estas son muy agresivas. Hay una que se usa más frecuentemente, que es el tratamiento con rituximab. Este es un fármaco que va a ir dirigido exclusivamente a las células B. Y es, pues, a la larga muy invasivo porque también nos termina dañando la microbiota. Y se ha planteado la idea de usar dietas alimentarias que son como más amigables y el uso de probióticos, porque también se ha visto que la progresión del lupus, bueno, cuando ya se tiene esta enfermedad, está asociada a una disbiosis intestinal. Y creo que anteriormente mencionaron este género que es Lactospira, que está asociada aquí negativamente con el lupus porque ayuda a su progresión. En cambio, cuando tenemos más Lactobacillus, nos va a ayudar a disminuir la progresión del lupus y por ende la inflamación crónica, por así decirlo. Y bueno, para recordar, nos podemos quedar con que una infección viral puede desarrollar estos procesos inmunitarios en nosotros y la progresión del lupus o alguna otra enfermedad ligada a esta. Y también es importante saber que la microbiota debe estar en equilibrio para no dañarnos más, ya que si hay una disbiosis, un desequilibrio y por así decirlo tenemos más bacterias malas, nos podría dañar.
En cambio, si tenemos probióticos, en este caso lactobacillus, en mayor cantidad, nos podría beneficiar, evitar sentirnos pues más fatigados, más cansados y la progresión de la enfermedad como tal. Y pues en general este es un tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna. Cabe señalar que esto que nos acaba de presentar Ariadna es muy interesante porque no nada más pone a las bacterias, ¿no?, como parte importante, ¿no?, en la prevención o el desarrollo de enfermedades autoinmunes como el lupus, sino también a los virus, ¿no? Los virus son estas entidades que finalmente también se nos olvida de repente que están ahí, que conviven con nosotros, que están en todas las superficies de nuestro cuerpo y que infecciones como las que nos comentó Ariadna de los virus del herpes, de Epstein-Barr, pues pueden detonar estas enfermedades, ¿no? No solamente la enfermedad per se que generan, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ariadna, muy, muy interesante. Hola, ahí vamos a saludar al compañerito que está con Evelyn. Bueno, vamos a pasar ahora con la plática de Ana Victoria Alarcón. Adelante, Ana. Gracias. Bueno, el cáncer es una enfermedad multifactorial con causas tanto genéticas como ambientales que llevarán a un crecimiento y proliferación celular descontrolados. Existen distintos tipos de cáncer y para cada uno de ellos se ha desarrollado ya un tratamiento específico. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos acerca de las quimioterapias, su relación con la microbiota y cómo ésta puede beneficiarnos a lo largo de la terapia. Buenas noches, bienvenidos y vamos a comenzar. La quimioterapia es el uso de fármacos tóxicos con la finalidad de destruir todas estas células cancerígenas, impidiendo su crecimiento y división. Al ser compuestos tóxicos, una de sus más grandes desventajas son los efectos adversos que se llegan a presentar. Estos pueden ir desde efectos fisiológicos, como gastrointestinales, pero también se puede presentar mucositis, anemia, fatiga, e incluso ciertos efectos psicológicos, como la ansiedad, el estrés y la incertidumbre por todo lo que está viviendo el paciente en ese momento. Se han desarrollado distintos fármacos con la finalidad de manejar estos efectos secundarios y tratar de aumentar la calidad de vida del paciente. Pues unos ejemplos son el lorazepam, loperamida, ciertos enjuagues orales y otros tipos de intervenciones. Sin embargo, la desventaja que tienen es que únicamente sirven para tratar los síntomas y no se trata el problema de raíz. Es por ello que se han comenzado a llevar a cabo ciertas investigaciones acerca del uso de probióticos para mitigar todos estos efectos adversos de la quimioterapia. Los probióticos los podemos definir como un conjunto de microorganismos que se ha visto que no producen daño a la salud y lo más importante es que al contrario, al ser suministrados van a traernos distintos beneficios. Se han hecho distintos estudios que tienen resultados muy prometedores acerca de la aplicación de estos durante un tratamiento de quimioterapia. Por ejemplo, en un estudio de 150 pacientes con cáncer colorectal que tenían un tratamiento de quimioterapia, se les suplementó una cepa del Lactobacillus rhamnosus y como resultado se observó una disminución en la presencia de diarrea y malestar gastrointestinal al compararlo con aquellos individuos que no habían tenido el tratamiento de probióticos. Por otro lado, otro de los efectos adversos más comunes es la aparición de mucositis oral. Este es el daño a las mucosas, principalmente se puede observar en la boca por la aparición de llagas que son muy dolorosas para los pacientes. En este estudio, lo que se suplementó fue de un lactobacilo, Lactobacillus C2, y se observó una reducción de la aparición de los síntomas de grado 3 y grado 4 a únicamente el 19% de los pacientes que lo consumieron. Por otro lado, también los efectos adversos pueden aparecer sobre las funciones cognitivas, es decir, la velocidad de pensamiento, la memoria, la atención. Entonces, todavía no se tiene un tratamiento específico para este tipo de efectos, entonces nada más como que se recomienda el ejercicio y las técnicas de relajación. Sin embargo, se ha observado que con el suministro de probióticos
puede llegar a haber una reducción en la aparición de estos síntomas y pues incluso se ve que hay un aumento de una molécula denominada alcohol perilílico, que en modelos animales se ha asociado con la mejora de los aspectos cognitivos afectados por la quimioterapia. A grandes rasgos, algunos de los efectos negativos de la quimioterapia se deben a la disbiosis intestinal, que es el desequilibrio de los microorganismos, tanto en abundancia como en diversidad, que podemos encontrar en el intestino. También se puede presentar por la permeabilidad intestinal, el daño de las mucosas y el aumento de una respuesta inflamatoria. Y bueno, es mediante distintos mecanismos que los probióticos pueden ayudarnos a combatir estos efectos. Primero, para evitar la hipersensibilidad, hiperpermeabilidad intestinal y la inflamación asociada a ella, las bacterias son capaces de producir unas moléculas denominadas ácidos grasos de cadena corta. Esto lo que va a hacer es estabilizar el epitelio intestinal para que de esta manera no vaya a haber una filtración de las toxinas bacterianas o incluso de las mismas que se suministran en los fármacos hacia el torrente sanguíneo y no afecten el resto del organismo. También, gracias a su metabolismo, las bacterias van a promover la secreción de otra molécula denominada mucina. Esta va a generar una capa protectora sobre nuestro epitelio, reduciendo así el daño que puede ser inducido por los fármacos. También, la presencia de estos va a favorecer la producción de la interleucina 12. Esta es una molécula muy importante para la reparación de los tejidos y pues se ha visto que el aumento de esta va a reducir la aparición de mucositis y de colitis, que es otro de los síntomas gastrointestinales más comunes. Ahora, también nos pueden ayudar a inhibir los patógenos presentes en el intestino, que es muy importante, ya que cuando estamos tratando con pacientes inmunosuprimidos, la presencia de un patógeno puede llevarnos a que haya más complicaciones en el tratamiento. Y otro mecanismo sería para reducir la inflamación. En este caso, lo que va a hacer es mitigar las respuestas inmunitarias para que de esta manera no haya una reacción de inflamación, por ejemplo, en caso de la presencia de ciertas moléculas como el lipopolisacárido que se encuentra en absolutamente todas las bacterias. Y también como el cáncer puede ocasionar una desregulación del sistema inmunitario, lo que estas hacen es actuar directamente sobre él, favoreciendo la producción y la diferenciación de células reguladoras, que son los linfocitos B y las células T reguladoras, y de esta manera van a mantener en orden nuestro sistema inmune. Y bueno, como verán, poseen muchísimos mecanismos diferentes influyentes en el bienestar del organismo, pero además tienen diferentes ventajas. Dentro de ellas tenemos principalmente el costo, ya que tienen un precio muy accesible. Su disponibilidad los encontramos en cualquier tienda, supermercado, en línea, en tiendas de suplementos. Y su modo de administración es muy variado. Hay cápsulas, hay polvos, incluso podemos recurrir a ciertos alimentos como los yogurts, el kefir, kombucha, que son alimentos fermentados por bacterias. También, ahora, ¿son seguros? No se han encontrado hasta el momento en los estudios elaborados ningún problema con la administración de estos. Sin embargo, como estamos tratando con pacientes inmunocomprometidos, siempre existe este riesgo teórico de que pueden llegar a tener una infección oportunista ante la presencia de estos organismos, gracias a su desregulación que tienen en el sistema inmune. Pero pues por eso es muy importante consultar a su médico en caso de que se busque suplementar esos productos. Por otro lado, hay muchos mitos acerca de la nutrición que debe de tener un paciente de cáncer, ya que en ocasiones pueden llegar a decir que coma lo que pueda, lo que se le antoje con tal de que coma, o incluso se llegan a recomendar algunos productos que no son considerados sanos, como papas, galletas, refrescos, con tal de mitigar algunos síntomas como la náusea. Pero, pues, es recomendado consumir ciertos alimentos que pueden apoyar a nuestra microbiota. En este caso, unos de ellos son los prebióticos. Los prebióticos son alimentos como las frutas, verduras, cereales que contienen fibra.
La fibra no la podemos digerir nosotros, pero lo que hacen es metabolizar las bacterias de nuestro intestino y van a producir estos ácidos grasos de cadena corta que son tan importantes en varios procesos. También los polifenoles los encontramos igual en muchas frutas y son muy importantes para mantener un balance en los microorganismos que tenemos, ya que estos inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. Las proteínas, uno en general tiene que consumir proteína porque es muy importante para la reparación muscular, pero aquí se recomienda que las proteínas sean más de origen vegetal, debido a que esto favorece el crecimiento de bacterias productoras de estos ácidos grasos de cadena corta. Y por último, los edulcorantes. Aunque se ha demostrado que su consumo no tiene un impacto directo sobre el organismo, sí son capaces de alterar el metabolismo de la microbiota, su balance y su diversidad, y esto nos podría llevar a volver a esta disbiosis, a esta hiperpermeabilidad, que es lo que no queremos. Ya para terminar, vale la pena recordar que, como podemos notar, la presencia y administración de estos microorganismos trae muchos beneficios a la salud intestinal que repercutirán en el bienestar general del paciente. Es muy importante continuar con las investigaciones en este tema y si se siguen obteniendo todos estos resultados positivos como hasta el momento, se convertirá tal vez en un tratamiento rutinario. Y pues aunque la literatura no presente ningún riesgo hasta el momento, debemos observar las características de cada uno de nuestros pacientes. Y súper importante, consultar el equipo médico que esté involucrado en el tratamiento antes de decidir si consumir o no estos productos. Y finalmente, la manera más importante mediante la cual podemos ayudar a nuestra microbiota será siempre por medio de una dieta que debe ser variada, sana y balanceada. No está de más recordar que esto solo es una pequeña parte de lo que nos podría ayudar durante este tipo de tratamiento para sobrellevar los efectos secundarios y de esta manera aumentar la eficacia de la quimioterapia. Es muy importante seguir complementándolo con la dieta, los fármacos y las distintas intervenciones que se han aplicado hasta el momento. Y pues esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Ana. Qué importante ver cómo, pues en este caso, el tener una microbiota más saludable, el utilizar algún probiótico, ¿no? Pudiera hacer la diferencia entre un tratamiento que está costándole, ¿no?, calidad de vida al paciente y un tratamiento que puede en un momento dado, pues, ser un poco más llevadero, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos considerar y por supuesto que faltan muchos estudios, pero es algo bastante alentador, ¿no? Lo que nos acabas de presentar. Para quienes han estado haciendo algunas preguntas en el chat, vamos a estar respondiendo todas las preguntas al final de las presentaciones. Entonces, si por ahí veo que hay una mano levantada, pero les pido pónganlo en el chat, de ahí ya finalmente yo las voy a poder leer para que las puedan contestar los alumnos. Y bueno, pues sí, ahí para que no se les olvide lo que en un momento dado surja como duda, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a pasar con la presentación de Andrés Mayo. Listo. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, pues permítanme. Gracias a todos, buenas noches. Pues me presento nuevamente, mi nombre es Andrés. Y pues bueno, como hemos ya estado viendo aquí en el simposio, la microbiota se relaciona con diferentes enfermedades, en este caso, no sé, relacionadas con el corazón, con el intestino, enfermedades psiquiátricas. Y lo que yo les voy a exponer, pues, es precisamente cómo se va a relacionar con las enfermedades tiroideas, a lo que hoy se le conoce como el eje tiroides-intestino, que de hecho es un tema pues, prácticamente bastante nuevo, es de los más recientes que se han encontrado. Y bueno, pues seguimos. Bueno,
primero voy a explicar un poquito más sobre la parte mecanística de qué es la tiroides. Como tal, pues es esta hormonita que ven aquí. Es una glándula más que nada y pues es parte del sistema endocrino. Es decir, regula como tal la parte hormonal de nuestro cuerpo y se conecta con otras glándulas, pues precisamente generan todo este sistema endocrino. Tiene esta característica que son 2 lóbulos que son de 4 centímetros por 2 más o menos. Está justo aquí abajito de la faringe y pues prácticamente es pequeña, tiene alrededor de 20 gramos de peso y pues aquí quiero que puedan, a ver si se alcanzan a notar, están estas bolitas que es su unidad funcional. Prácticamente este es un acomodo celular que son folículos y aquí es donde se va a estar dando la producción de las hormonas tiroides, que en este caso únicamente les vamos a llamar T3 y T4. T3 porque son 3 yodos y 4 porque son 4 yodos, ¿sí? Y pues son bastante importantes en general. De hecho, las hormonas tiroideas en etapas tempranas, prácticamente cuando somos bebés, son cuando más tienen peso porque permiten que haya un correcto desarrollo de muchos tejidos. Por mencionar algunos, pues es el sistema nervioso, el sistema óseo e incluso el intestino. Ya cuando somos un poquito más grandes e incluso pues en edades adultas, ya una persona más longeva pues tiende a tener una característica de mantenimiento de los mismos tejidos de manera que se tarden menos en atrofiarse, ¿sí? Y bueno, como les mencionaba en un principio, el yodo es importante, prácticamente la piedra angular de estas hormonas sería el yodo, ya que sin este es un componente vital para la producción de estas hormonas. ¿Y dónde lo encontramos? Pues precisamente en la dieta. Depende de prácticamente los alimentos, sin embargo, los que más ricos son, pues son los mariscos, las frutas y algunas verduras como lo son las azales, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros los mamíferos comemos, prácticamente ahí es cuando obtenemos el yodo. Y pues, pase todo el tránsito del intestino. Una vez que esté en el intestino, es absorbido precisamente por la barrera intestinal y después se lleva a torrente sanguíneo para después llegar a la glándula tiroidea, que es esta que está acá. Entonces, para que se pueda producir como tal las hormonas, pues se tiene que tener pues una comunicación y un control. Tenemos aquí el eje hipotálamo, glándula pituitaria y glándula tiroidea, que estas 3 también forman parte del sistema endocrino. Entonces, para que se produzcan T3 y T4 que están acá abajo, primero tiene que haber una señal del hipotálamo, que es una hormona liberadora de tirotropina. Es esto que se ve aquí. Y esto llega a la glándula pituitaria que libera otra hormona, que es una hormona estimulante, de ahí la S, de tirotropina, que llega a la glándula tiroidea y ahí ya se empieza a dar la comunicación de T3 y T4, ¿sí? Entonces, pues prácticamente la dieta es lo que va a estar influenciando nuestra absorción de yodo y pues aquí también está un esquema de cómo pasa del torrente sanguíneo a estos globulitos que se ven aquí, ¿no? Esta proteína de aquí es bastante importante, ya que este es el simportador, así se le llama a esta proteína. Es una proteína especializada que prácticamente ve pasando un yodo y lo agarra, también ve pasando un sodio, lo agarra y los mete. Y de esta manera, pues precisamente ya el yodo está dentro y por eso se pueden hacer T3 y T4, ¿sí? Ahora, por ahí ya mis compañeros han mencionado lo que es la parte de la disbiosis, yo también lo voy a retomar un poquito. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una disbiosis? Que básicamente es un cambio en el balance de la microbiota. Tenemos una base y si llega a haber una ruptura por algún proceso, como puede ser el uso de antibióticos o el cambio en la dieta, pues prácticamente pues como que se desbalancea. Entonces, véanlo de esta manera. Esto es como si fuera una fábrica. Es directamente desde gerencia hasta subgerencia y la parte de producción. Desde gerencia dicen, ¿sabes qué? Necesitamos producir hormonas. Esa se pasa, prácticamente la información se pasa a subgerencia y dice, ok, entonces vamos a poner a trabajar la línea de producción. Y en línea de producción empiezan a hacer pues, prácticamente la cantidad de hormona necesaria. Y una vez que ya se está terminando, regresa esa información arriba de, oye, ya terminamos. Ok, entonces eso es una señal para parar
prácticamente la producción, ¿sí? Y así como en cada fábrica, pues tenemos materia prima. Sin la materia prima, pues no podría servir. Y en este caso, los microorganismos, que en este caso pues, es la microbiota, fungen como ese intermediario o esa parte externa a la fábrica que le suministra esa materia prima. Si nosotros, o sea, lógicamente, si hay un cambio en la distribución de la materia prima de una fábrica, pues también va a cambiar el tipo de producción. Por eso es que es importante la disbiosis en este tema, ya que pues, está presente en dos enfermedades bastante importantes que están relacionadas con la tiroides, y pues también ya hablamos un poquito de ellas, que son enfermedades autoinmunes. La primera de las que les voy a hablar, pues es esta, que es la tiroiditis de Hashimoto, muy conocida y hace mucho tiempo, y como les comentaba, es una enfermedad autoinmune. Se caracteriza, pues, precisamente la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos son contra dos proteínas específicas que están presentes en la glándula tiroidea, que es la peroxidasa tiroidea, y aquí esta es la clave, la tiroglobulina. La tiroglobulina es prácticamente el esqueleto principal de toda la hormona. Entonces, si estos bracitos que son los anticuerpos llegan a atrapar estas moléculas, pues prácticamente hay una baja de la producción de estas hormonas tiroideas y nos lleva a un estado que le llaman hipotiroidismo, o sea, la baja concentración de estándares normales de las hormonas T3 y T4. Y esto, pues, es algo bastante multifactorial, pero sí tiene un componente microbiológico. Por ejemplo, están este tipo de bacterias, que son las bacterias llamadas Prebotella, y estas está bien documentado que se encargan, de cierta manera, de educar al sistema inmune. ¿Qué quiero decir con esto? Que, pues, prácticamente le dicen, esto sí, a esto sí puedes atacarlo y esto no. Esto realmente ni lo toques porque te vas a disparar en el pie prácticamente. Entonces, al no tener estos maestros, estos senseis que nos digan, sabes que esto sí, esto no, pues el sistema inmune termina por hacer anticuerpos contra estas dos proteínas y pues precisamente se da la baja. Al igual que hay otro estudio, como les comentaba, ellos son estudios muy recientes, ¿no? 2018, 2019, que la disminución de la diversidad y la abundancia se da mucho en pacientes que tienen la tiroiditis de Hashimoto con respecto a los controles, que son pues, personas sanas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, este es el componente microbiológico de esta enfermedad. Y la otra enfermedad es la enfermedad de Graves. Esta es lo mismo, pero diferente. ¿Por qué lo mismo? Porque también es una enfermedad autoinmune. Sin embargo, la que se caracteriza de aquí es de que esta, en vez de disminuir la producción de T3 y T4, la aumenta y nos lleva a un estado de hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, si recuerdan en la presentación anterior, vimos que había una vía que pasaba de la glándula pituitaria a las células de la tiroides. Y la señal, pues, es precisamente esta, la hormona estimuladora de tirotropina. Entonces, este es un ejemplo normal de cómo funciona la tiroides. Llega la señal a su receptor. En el receptor, pues, prácticamente se pasa la señal hasta adentro y genera la producción de T3 y T4. Y esto está bien regulado. Como les comentaba, ya que se produce esto, hay una señal para arriba que le dice, ya hay que parar. ¿Qué pasa con este? Que aquí no. Aquí esto se regula por un sistema diferente. Por lo tanto, todo el tiempo se está produciendo, se está produciendo, se está produciendo, hasta que pues prácticamente tenemos de sobra. Incluso ya la glándula tiroides tiene un suministro bastante grande de hormonas. O sea, como el yodo es muy eh, poco, es muy escaso en algunas dietas, por eso tiene una gran reserva. Y aún así sobrepasa esa reserva y es lo que nos lleva a esta otra enfermedad que también tiene pues consecuencias un poquito desagradables. Sin embargo, también se ha visto que tiene un componente microbiológico. Me parece que fue Ariadna que hablaba del mimetismo molecular, que es algo que se ve prácticamente en todas las enfermedades autoinmunes. Esto es dado por dos bacterias específicas de este género, que es Lactobacillus y Bifidobacterium. Entonces,
prácticamente cuando estas bacterias en específico aumentan, tienen componentes en su membrana como tal que se parecen demasiado al receptor. Entonces se generan anticuerpos y pues sí, obviamente se llevan a estas bacterias, pero también se llevan entre las patas a estas dos. Entonces prácticamente es algo que no se podría evitar. En otras investigaciones vieron que hay un incremento en la abundancia de Enterococcus, que Enterococcus prácticamente es una bacteria que está asociada a enfermedades entéricas principalmente, y pues en la misma investigación disminuye la diversidad y la abundancia. ¿Y a qué me refiero con diversidad y abundancia? Pues no sé, de 100.000 millones de células que componían la microbiota, ahora hay 80.000 millones, por ejemplo. Y en diversidad, pues no sé, de 100 tipos diferentes, ahora hay 80, por así decirlo. Entonces, el mitigar eso ya se le considera disbiosis, y esto es lo que puede estar ayudando a que se agravien un poquito más tanto la tiroiditis de Hashimoto como la enfermedad de Graves. Ahora, pues como les comentaba, son investigaciones que son bastante recientes. La más cercana que vi fue del 2010 y pues está en pañales. Sin embargo, pues precisamente se está tratando de buscar cuál sería la mejor manera para contrarrestar esa disbiosis y pues digamos disminuir un poquito más el agravio de esta enfermedad. Y lo que me gustaría que se llevaran a casa es que, por ejemplo, la microbiota no causa, o sea, realmente no quiero decir que causa ninguna de las dos enfermedades, sino que es un componente. Realmente en su mayoría está influenciado por la dieta, por factores genéticos, por factores ambientales, por la etnia, por muchas otras cosas. Algo más es que pues somos más juntos que la suma de nuestras partes. A fin de cuentas, las bacterias pues hacen gran parte de nuestra chamba y pues es una simbiosis bastante buena que tenemos. Entonces, no podremos hacer nada sin ellas, por lo tanto, lo último que quiero que se lleven a casa es que pues cuiden su microbiota. Esto ya lo hemos visto con un buen estilo de vida, porque a pesar de que pues lo damos por hecho, que nos van a estar cuidando, no siempre es así, como ya estamos viendo. Pues sí recuerden que mientras nosotros cuidemos a nuestra microbiota, la microbiota nos va a cuidar a nosotros mismos, ¿sí? Y eso sería todo. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Este tema de la tiroides, pues, es interesante porque finalmente hay muchas personas, ¿no?, que actualmente están teniendo problemas a nivel de enfermedades autoinmunes, ¿no?, como lo que comentabas de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y todo esto que nos comentó Andrés de la relación que tiene con la microbiota, pues es algo que también se tiene que empezar a considerar como parte de la prevención y el tratamiento de estas enfermedades. Por ahí también hay algo interesante, ¿no?, con el mimetismo, con el gluten, ¿no? Y bueno, pues seguimos realmente aprendiendo de cómo es que los microorganismos controlan y orquestan todas estas funciones en nuestro organismo, ¿no? En el sistema inmune, en todos estos ejes hormonales también, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Vamos a dar paso allá a la última plática del día de hoy, que va a ser a cargo de Isabel Reveles, por favor. Sí, recuerden que al final vamos a estar poniendo, bueno, vamos a estar leyendo las preguntas que hayan puesto aquí en el chat a lo largo de las pláticas, y bueno, también en un momento dado, quien quiera abrir su micrófono y hacer preguntas puntuales a alguno de los estudiantes, pues con mucho gusto lo podemos hacer al final. Perfecto. Adelante, Isabel. Gracias, doctora. Muy buena noche a todas, todos y todos los que se tomaron el tiempo para escucharnos, y pues también a usted por darnos este espacio de difusión. Hoy quisiera hablarles acerca de cómo la microbiota se relaciona con la diabetes tipo 2. Y bueno, tal vez todos en algún punto hemos escuchado el término diabetes tipo 2, ya sea porque nuestros abuelos, papás,
conocidos, etcétera, pudieran padecer esta enfermedad, pero realmente, ¿qué es la diabetes y por qué algunas personas tienen que inyectarse insulina? ¿O a qué se refiere eso de tipo 2? Se cambió. Bueno, de forma breve trataré de responder a estas preguntas, pero primero quisiera comenzar recordando que las células necesitan de la glucosa, la cual es una molécula muy importante que necesitan para realizar sus funciones y pues vivir, ya que es su principal fuente de energía. Pero para que ésta pueda entrar a las células, necesita de la insulina, que es una hormona que se produce justamente por el páncreas. Sin embargo, cuando se produce una cantidad insuficiente, de esta hormona, la tenemos que administrar mediante una inyección, y esto es característico pues de la diabetes tipo 1, a la cual se le conoce como diabetes insulinodependiente. Sin embargo, puede ocurrir otra cosa, y es que las moléculas de insulina no se encuentren de manera pues suficiente para encontrar cerraduras para insertar la llave y permitir que la glucosa entre a la célula. La cerradura en esta analogía serían los receptores para la insulina en la célula, que luego de detectar a la insulina, pues van a avisar al interior de la célula que es hora de comer mediante pues vías de señalización. Aunque también puede pasar que el mecanismo para internalización de la glucosa en algún punto se dañe, de modo que la glucosa permanece por un tiempo prolongado en la sangre, causando lo que se le conoce como una hiperglucemia, o sea, una alta cantidad de azúcar en la sangre, y el cual es un problema crónico al que se le conoce después como resistencia a la insulina. Este problema posteriormente daña gravemente muchos órganos y sistemas, como principalmente los vasos sanguíneos. Y bueno, ahora, ¿cómo es que la microbiota se relaciona con esta enfermedad? Hay muchos mecanismos mediante los cuales pues la microbiota se relaciona con la diabetes, pero en esta ocasión solo hablaré de 3 de ellos: el hipopolisacárido, los ácidos grasos de cadena corta y el imidazol propionato. Se ha comparado la microbiota intestinal de los pacientes con diabetes tipo 2 y pues pacientes sanos. Los resultados han arrojado un incremento de bacterias proinflamatorias llamadas firmicutes, y esto acompañado de un decremento de bacterias con propiedades antiinflamatorias que se conocen como bifidobacterias. Se dice que son bacterias proinflamatorias porque son principalmente bacterias gram negativas que en su pared celular presentan un componente llamado lipopolisacárido, el cual es una endotoxina que va a ser capaz de llegar al sistema circulatorio porque donde va a promover respuestas inmunes inflamatorias, y esto va a causar un estado inflamatorio crónico. Como ya mencionaron varios de mis compañeros antes, pues la microbiota metaboliza ciertos nutrientes y como resultado de su metabolismo genera metabolitos secundarios. En este sentido, las bifidobacterias son capaces de sintetizar compuestos como ácidos grasos de cadena corta, gracias a que estas bacterias pueden degradar la fibra de la dieta. Estos componentes estimulan en un tipo de células del colon la secreción de algunas hormonas responsables de retrasar el vaciamiento del estómago y que también pueden inhibir el apetito. De modo que cuando tenemos pocas bacterias que producen estos ácidos grasos, se disminuye la secreción de estas hormonas que nos ayudan a sentirnos satisfechos y lo que conduce a seguir comiendo. Por consiguiente, pues a tener niveles de glucosa altos en la sangre. Además de que estas moléculas también tienen un efecto antiinflamatorio porque promueven la producción de células inmunes antiinflamatorias, de las cuales pues ya nos habló también Jorge, llamados linfocitos T reguladores. Y finalmente, hablemos del imidazol propionato, que es otro metabolito secundario de la microbiota, el cual es producto del metabolismo de un aminoácido llamado histidina.
sabemos que los aminoácidos son la parte fundamental que constituye o contribuye o construye, a las proteínas. Pero el imidazol propionato bloquea el transporte de la glucosa a las células debido a que modifica algunos pasos de una vía muy importante de señalización de las células llamada mTORC1. Estas modificaciones van a promover a la larga la degradación del receptor de insulina, lo cual va a provocar que cuando la insulina se tenga que unir al receptor ya no va a poder hacerlo y por consiguiente no se va a activar la vía de señalización necesaria que regula el transporte de la glucosa. Y bueno, finalmente quisiera terminar esta presentación con la misma pregunta que les planteo en el título. Entonces, ¿realmente solo somos lo que comemos? Pues parece que no. Existe una sinergia entre nuestros hábitos, ya lo mencionaron bastante, el sedentarismo, la actividad física, nuestra microbiota, el sistema inmune, pero obviamente también la dieta forma parte de esta interacción. Y en específico, para el caso de esta enfermedad, el consumo de fibra, acompañada de una dieta baja en proteínas, puede ser una excelente idea para evitar evitar padecer la enfermedad o por lo menos retrasar los efectos tan severos que lleva. Y pues muchas gracias por su atención. Esperemos que este simposio les haya sido de gran interés y pues espero el siguiente año sigan con esta dinámica. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Isabel. Yo creo que Isabel termina con una plática interesante desde el punto de vista de que no nada más es voltear a ver qué microorganismos están asociados a una enfermedad, ¿no? Sino qué está haciendo ese microorganismo. Nos platicó por ahí de algunos metabolitos y esta es también una parte que ahorita está muy en auge y que se está estudiando cada vez más, ¿no? Ese metaboloma que finalmente es el producto de todas estas reacciones químicas que llevan a cabo los microorganismos y que son directamente resultado de lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra cosa que se pone ahí sobre la mesa y que es interesante y que definitivamente es algo que vamos a tener que seguir estudiando. Pues muchas gracias con esta plática. Estamos terminando, así es que vamos a dar paso a algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Voy a leerlas de acuerdo a cómo nos fueron preguntando en el chat, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente ahí tenemos felicitaciones, tenemos ahí muchas porras, lo cual también es muy bueno. Gracias a todos los que se unieron y finalmente están compartiendo esta actividad, ¿no? Que es una actividad académica, pero que, bueno, pues nos ayuda mucho también a que el público en general sepa, ¿no? ¿Qué hacen los microorganismos por nosotros? Tenemos una primera pregunta que iría, yo creo que dirigida a Emilio, y nos pregunta que por qué hay varias personas, ¿no? Supongo, son varios, que son intolerantes a la lactosa. Y pregunta, ¿no se recomienda el ayuno en el intestino irritable? Ok, voy a empezar con la primera. Es por qué varios son intolerantes a la lactosa. Y voy a empezar definiéndoles qué es ser intolerante a la lactosa y es cuando hay una deficiencia en una enzima que se llama lactasa. Esta enzima de lo que se encarga es de cortar la lactosa, que es un disacárido, en galactosa y glucosa. Lo que les pasa a algunas personas, como tu servilleta, es de que hay una deficiencia a lo largo del tiempo de esta enzima. Yo no empecé siendo yo no nací siendo intolerante a la lactosa. Y lo que pasa a lo largo del tiempo es que hay cambios en nuestro genoma
que hacen que la síntesis de esta enzima se vea disminuida. Esos cambios son epigenéticos, es decir, que pueden ser cambios como tal genéticos, que regulan la tasa de transcripción de esta enzima, o cambios ambientales, que son factores externos como pues, la dieta, si nos estresamos, etc. Pues, de hecho, a lo largo del tiempo, muchas personas de mayor edad, pues ya no pueden tomar leche. Y de hecho, la leche deslactosada contiene lactasa, que es la enzima que nos ayuda a cortar la lactosa. Y ahora, por favor, dime si respondí bien tu pregunta. Y la otra es si no se recomienda el ayuno en intestino irritable. Desconozco eso, pero sé que se ha visto una correlación entre ayuno y la producción de la exhalación de hidrógeno. Y la exhalación de hidrógeno implica una mayor producción de hidrógeno que está asociada a una hinchazón. Entonces, o sea, eso quiere decir que el ayuno no ayudaría mucho, porque pues uno de los síntomas de intestino irritable pues es esta hinchazón. Es la fermentación de carbohidratos que no pudiste procesar y por lo tanto estás generando gas y te estás hinchando. Perfecto, muchas gracias, Emilio. Vamos por otra pregunta que, bueno, esta sería dirigida, permítanme tantito. Esta sería dirigida a Ariadna, que nos preguntan qué alimentos se tendrían que retirar en un paciente con lupus. Hola, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, más que retirar, hablamos muy general porque el lupus más que nada es de cada persona. No todas las personas tienen como que la misma gravedad o están pasando como por la misma situación. Creo que va por etapas, pero en sí sería como la reducción de algunos alimentos que puedan como que también inducir esta inflamación. Entre ellos sería como que eliminar lo que son, no eliminar, pero sí reducir en tu dieta las harinas refinadas, como son como el pan blanco, el pan de dulce, a veces inclusive el arroz o alimentos con gluten, creo que lo mencionó la doctora. Ajá, el gluten, algunos colorantes artificiales, edulcorantes y, y sí, en general sería pues la reducción de la ingesta de estos y también como la reducción de la sal en algunos alimentos y evitar alimentos fritos, pero realmente va a depender de la persona. Por eso tiene que llevar como que una dieta y aparte del médico especialista, lo recomendable es que vaya con un nutriólogo porque las personas con lupus tienden a tener afectación en los riñones. Entonces esto también nos va a limitar los alimentos que podemos ingerir. Y bueno, espero que haya contestado tu pregunta, pero en general dependería de qué tan enfermo, por así decirlo, o qué tan graves sean sus síntomas del lupus de la persona. Gracias. Exacto, muy bien, Ariadna, muchas gracias. Esta otra pregunta va dirigida a Ana, que preguntan, bueno, son dos preguntas que finalmente se parecen, entonces la voy a englobar en una, ¿no? Preguntan que los pacientes con cáncer y estreñimiento crónico, ¿qué probióticos se recomiendan y cuándo tomarlos y por cuánto tiempo se toman? Bueno, recomendar probióticos es algo bastante complicado, ya que incluso en personas sanas puede variar la reacción que uno tenga ante ellos. Generalmente los productos que contienen lactobacilos y bifidobacterias son las más utilizadas. Algunas también tienen alguna cepa de estreptococos, pero ahora sí que tiene que ser muy personalizada
pues esta suplementación. Y también la dosis puede variar. Lo más pequeño suele ser de 1 billón y puede llegar hasta 50 billones de microorganismos en una sola cápsula. Entonces, lo recomendable es empezar con poquito, es decir, por ejemplo, una cápsula de 1 billón al día. Si ves que el paciente está, tal vez no se vean el efecto inmediatamente, pero si no está teniendo algún efecto negativo, puedes comenzar a incrementarle la dosis poco a poco y tal vez ahora se toma 2 pastillas, una en la mañana y una en la noche. Y así hasta llegar a consumir una cantidad con la que se sienta cómodo. Pero pues sí, en especial en este tipo de pacientes tienes que estar bajo supervisión médica, no puedes decidir tú, bueno, leí algo, voy a ir a comprarlos. No, tiene que estar bajo vigilancia, de preferencia. Exacto, muchas gracias, Ana. Bueno, aquí tenemos más que pregunta, es como un comentario que dicen: hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Me parece importante la información que están brindando. Sin embargo, sería importante también considerar que somos un todo, la importancia del equilibrio con la alimentación, ejercicio, creencia, ir a psicoanálisis, en análisis, red de amistades, lo sexual, evitar el uso y abuso de fármacos, podría hacer que tengamos una armonización importante. Y bueno, pues ella es, Evelyn nos dice que es psicoanalista y le interesa mucho pues estos temas y bueno, pues nos felicita por tener estos espacios. Muchas gracias por tu comentario, Evelyn. Definitivamente, fíjense que ahorita, aprovechando este comentario y recordando un poco, nuestros alumnos son alumnos de licenciatura de los últimos semestres ya, de licenciatura en microbiología. Y bueno, pues a pesar de que han estado inmersos desde el inicio, ¿no?, de su carrera en los microorganismos, justamente ahorita también en diferentes materias, incluidas esta de aspectos microbiológicos en enfermedades crónicas no transmisibles, pues justo hablamos de todo eso que está a nuestro alrededor, ¿no? Y que no nada más somos un cuerpo humano, sino somos un cuerpo humano con bacterias, con virus, con parásitos, que nuestra salud no es nada más algo físico, ¿no? Es algo mental, espiritual, y bueno, pues creo que es una buena forma de resumir que lo que buscamos es espacios de comunicación y de interacción con diferentes profesionales de la salud, y eso siempre lo platicábamos en clase. No nada más es ir al médico o ir al nutriólogo o ir al psicólogo, o sea, es acompañarnos de toda una red de profesionales que están involucrados en la salud, incluidos los microbiólogos, que tienen una labor muy importante. Y bueno, pues finalmente todos trabajar en equipo en pro de generar tratamientos y también estrategias de prevención multidisciplinarias. Sí, entonces muchas gracias por tu comentario. Vamos con otra pregunta, que esta pues va dirigida más bien a Andrés, que preguntan que ¿se quita el gluten en Hashimoto y en Graves? Ok. Pues mira, de hecho, prácticamente está como identificado que sí. De hecho, uno de los tratamientos, entre comillas, que reducen la progresión de otras enfermedades autoinmunes, pues es precisamente, si ya tienes una, puedes generar otras. Entonces, si controlas la primera, vas a seguir controlando la segunda. Y sí, de hecho, sí hay evidencia que dice que si disminuyes la cantidad de gluten, también se puede reducir la cantidad en el caso de la enfermedad de Graves, que sí hay una disminución en anticuerpos contra, pues precisamente el receptor de la hormona estimulante de tirotropina. Ese es un caso clínico que justo acabo de encontrar, y que también en la tiroiditis de Hashimoto se lleva una dieta libre de gluten, de manera de que pues precisamente como que no se extienda la enfermedad autoinmune hacia otras cosas, porque como la enfermedad celíaca tiene un principal componente genético,
desde ahí pues prácticamente empiezas a fallar y le puedes empezar a pegar a cualquier cosa. Entonces, si se empieza a controlar pues desde aquí, no te va a avanzar más porque pues prácticamente el mal de la enfermedad celíaca pues es el intestino. Y regresando pues como un poco a la parte de la que yo expliqué, cuando hay un problema en la absorción del intestino, pues necesariamente le va a pegar inclusive a la absorción del yodo, ¿no? Entonces también eso podría estar agravándolo. Entonces, pues sí, en concreto, en pocas palabras, sí se quita. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Sí, muy completo lo que comentas. Aquí hay otra pregunta que es también para ti. Nos pregunta José, si la adicción a los carbohidratos tiene alguna relación con la tiroides o es más una necesidad física de satisfacción o de plano una carencia emocional. Pues realmente, por lo que sé, la adicción a los carbohidratos es más del sistema de recompensa del cerebro. Entonces, pues prácticamente la adicción va más hacia acá, como lo que comentaba Emilio, que se liberan estas catecolaminas, que son las hormonas de la felicidad, la dopamina, la serotonina, entre otras, por ejemplo. Entonces, al momento de consumir carbohidratos, nosotros evolutivamente estamos preparados para que nos guste eso. Entonces, pues sí, prácticamente es como es nuestra fuente de energía, todo el tiempo queremos más. Y la relación que tenga con la tiroides, la verdad sí la podría desconocer, pero sí eh, lo que conozco es que está más relacionado con el sistema de recompensa y también pues tiene un factor emocional. Por eso creo que también aquí comentaron, ¿no? Que en cuanto hay un, no sé, un break emocional, pues uno tiende a comer mucho y entonces eso también puede ser ahí fundamental. Perfecto. Aquí justamente acaba de llegar otra pregunta, justamente asociada a este tema de adicción a carbohidratos, y nos dicen que si también podría haber una adicción a carbohidratos por el tipo de bacterias que hay en el intestino. Sí, bueno, digo, no necesariamente, pero directamente como hay una comunicación bidireccional, el hecho de que haya ciertas bacterias aquí, pues en el intestino va pues justamente a promover que pues uno consuma más azúcar. Me suena mucho al consumo de harinas que hay, o sea, que tenemos en el intestino un hongo que no recuerdo cómo se llama, pero que precisamente cuando a alguien se le antojan las harinas, es precisamente por los metabolitos secundarios que está liberando este hongo que no me acuerdo cómo se llama, pero siento que por ahí va también esta respuesta, ¿no? Que en cierto componente, Cándida, justamente, sí, muchas gracias, eh, podría estar mimetizando pues el hecho de que consumamos más carbohidratos. Y pues sí se ha relacionado los problemas de la obesidad, por ejemplo, con diferentes composiciones de la microbiota. Entonces, eso también puede ser un punto a favor del argumento de que sí hay una relación entre el tipo de microbiota y la adicción al azúcar. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Y bueno, por ahí también hay una pregunta que va dirigida a Isabel. Preguntan, ¿la dieta baja en proteínas en pacientes con diabetes en qué los beneficia? Ok, pues bueno, como ya había explicado, la microbiota es capaz de metabolizar ciertos componentes de la dieta. En este sentido, pueden metabolizar a la histidina, que son aminoácidos que se encuentran pues en las proteínas. Sin embargo, cabe recalcar que únicamente el metabolismo de la histidina de las carnes pues que ingerimos, o sea, no todas las proteínas, sino específicamente de las carnes, es la que produce este metabolito que se llama imidazol propionato. Este compuesto va a promover en las células mediante modificaciones en las señales, en las vías, en las cascadas de señalización, perdón, de la célula, que
pues degraden el receptor a la insulina, que recordemos, esta hormona pues es clave para que la célula pueda internalizar a la glucosa. Es la señal que necesitan las células para poder pues saber que la glucosa está ahí. Entonces, si esta glucosa no se puede internalizar, se va a acumular en la sangre y va a dañar los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que muchos pacientes, sí, o sea, en la gran mayoría de los pacientes con diabetes, pues presentan, ay, se me fue el nombre de la enfermedad, hipertensión, perdón. Presentan hipertensión porque el que acumulen demasiada glucosa en la sangre, pues va a hacer que va a dañar los vasos sanguíneos y estos sus paredes se van a endurecer, haciendo que se estrechen y pues acumulen placa. Entonces, esta placa va a hacer que los vasos sanguíneos pues aumenten su presión y, o sea, va a aumentar la presión con la que bombea y por eso es que va a causar el daño. Entonces, por eso es que una dieta baja en proteínas podría ser pues sumamente beneficioso para este tipo de pacientes, ¿no? Para evitar justo esta insensibilidad a la insulina. Espero que haya quedado claro. Sí, muchas gracias, Isabel. Nada más ahí para complementar un poco, son dietas bajas en proteínas, pero son proteínas animales, ¿no? Lo cual significa que sí podemos hacer uso de proteínas de origen vegetal, ¿no? Que eso es importante. Y bueno, un poco ligando esto a lo que comentaba muy al principio del simposio Jorge, ¿no? Lo que se ha observado es que las proteínas de origen animal son las que están generando estos metabolitos como la N-óxido de trimetilamina, ¿no? El TMAO o el imidazol propionato, que se han relacionado, bueno, pues respectivamente con enfermedades ateroscleróticas o, bueno, pues con la resistencia a la insulina en el caso de la diabetes, ¿no? Entonces, ahora sí que punto para las proteínas vegetales en este caso. No sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta que quisiera abrir su micrófono y hacerla directamente o escribirla en el chat. Preguntan por aquí si hay algún rango de proteína con peso que recomienden para este tipo de pacientes, hablando de proteína animal. Voy a contestar esa pregunta porque estas preguntas ya son como más específicas de la parte de nutrición, ¿no? Recordándoles que, bueno, nuestros ponentes son alumnos de la licenciatura en microbiología, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen esta información, ¿no? De requerimientos, ¿no? Pero haciendo y contestando estas preguntas de que si hay un rango de proteína por peso, bueno, pues son las recomendaciones que tenemos de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso e inclusive por arriba de eso, ¿no? Va a depender obviamente muchísimo de la persona, va a depender de si hace actividad física, va a depender de su edad, va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero aquí más que la cantidad de proteína, tendríamos que pensar en el origen de la proteína, ¿no? Entonces, yo como nutrióloga, ahí sí te puedo hacer la recomendación de seguir los lineamientos de recomendaciones de proteínas por kilogramo de peso, pero haciendo énfasis en disminuir la proteína animal y priorizar la proteína vegetal. ¿Sí? Y bueno, también esta otra pregunta la voy a contestar, que preguntan que cuáles son los mejores probióticos para el estreñimiento. En realidad, bueno, pues hay una serie de diferentes probióticos en el mercado que se pueden utilizar. Las cepas
del género Lactobacillus, puede ser Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri. Todos estos se han relacionado con una mejora en la motilidad intestinal, ¿no? Entonces, realmente ahí lo que te invito específicamente es a buscar no nada más el que le pueda funcionar al paciente, sino también buscar dentro de los diferentes metaanálisis y estudios que se han hecho, cuáles son las que han tenido mejores resultados. Pero esto, como en todo, mucho tiene que ver con la personalización y con cada individuo, ¿no? Entonces, lo que puede funcionarle a una persona puede que no le funcione a otra, y recordando siempre también que los probióticos deben venir acompañados de prebióticos, ¿no? Sobre todo, bueno, pues las fibras solubles que dan, que son el alimento para estas bacterias. A veces nos queremos enfocar mucho en dar el probiótico y no en el prebiótico, ¿no? Entonces siempre el consumo de fibras, tanto solubles como insolubles, es importante combinarlo junto con la administración de los probióticos para mejorar el estreñimiento, y sobre todo también, pues ya lo decíamos hace rato, ¿no? Combinarlo con actividad física que mejora la motilidad intestinal. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Por aquí nos ponen una felicitación a Andrés específicamente por su presentación del CIDESI, Centro de Investigación del CONACYT. Entonces, pues muchas gracias por asistir, escuchar a los alumnos. Y pues muchas felicitaciones acá desde Houston nos escriben. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta, algo que quieran mencionar, antes de que terminemos. Ok, de acuerdo, pues muchas gracias a todos, principalmente pues a los alumnos que pusieron un esfuerzo importante en hacer esta presentación, en tratar también de que fuera accesible para todo el mundo. Y bueno, pues a todos los que se unieron, muchas gracias por su tiempo, y esperamos que esta información les haya sido de utilidad y que también les haya mostrado una manera en la cual la microbiota, ¿no? Todos estos organismos que viven con nosotros, bacterias, virus, parásitos, etcétera, etcétera, realmente son parte de nosotros, ¿no? Y tenemos que estudiarlos y tenemos que cuidarlos y entender de todas estas enfermedades para poderles dar un tratamiento y generar una prevención adecuada, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, y pues hasta la próxima, que será el próximo año que repitamos el simposio. Muchas gracias a usted también, doctora, y a todos mis compañeros y a todos los aquí presentes. Que pasen buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Bye. Hasta luego, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Ya cierro la reunión. Gracias.